La mayoría de las personas están sufriendo porque viven en su propio pensamiento, siendo sinceros, pero ven las cosas a su manera, todo lo ven como ellos piensan, pensando que esa es la verdad. Por supuesto, si vivimos en nuestro propio pensamiento, como no salen las cosas como queremos, pues viene aflicción a nuestras vidas, ¿verdad? Nos preocupamos, viene el estrés, incluso llegamos a ponernos enfermos. Muchísimas o la mayoría de las enfermedades vienen a causa del estrés. Por eso tu cuerpo se enferma. Y así vivía Saúl, el primer rey de Israel. Él era un gran rey, tenía todo para tener esa verdadera felicidad. Era una persona grande, alta, con una posición, pero él sin darse cuenta vivía con su pensamiento. Las personas separadas de Dios empezaron a vivir en el yo, pensando que ellos son Dios. Pero eso es un sufrimiento, no funciona. Tampoco buscando lo material, lo físico, lo carnal, eso totalmente es fracaso. También buscar el éxito humano, la fama, no funciona. Si estamos separados de Cristo, todas esas cosas nos llevan a sufrir más. Pero una vez tenemos a Cristo, si todavía seguimos con nuestro pensamiento, con nuestro yo, pues tampoco funciona muy bien. Por eso Saúl, él escuchaba la palabra, pero ¿cómo la escuchaba? A su manera, como él pensaba. Dios le dijo a través de Samuel que tenía que aniquilar al pueblo de Amalek, no guardar nada. Pero él llegó, perdonó al rey de Amalek, se quedó con las ovejitas, con las vacas. ¿Por qué? Porque era una ganancia, ¿verdad? Y cuando fue allí, el profeta Samuel dice, ¿qué has hecho? No has obedecido la palabra. Él, como veía todo a su manera, dice, no, sí, lo he hecho como tú has dicho. Y de verdad, lo pensaba, pero no era así. Lo estaba filtrando todo a su manera. La palabra de Dios la filtraba y al final terminaba haciendo su manera. Y era sincero, pero vinieron problemas. Ya Dios lo desechó para que no fuera más rey. Él seguía buscando su propio deseo. Por supuesto, todos tenemos derecho a tener nuestros deseos. Pero si estamos aferrados todavía a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros planes, no es que sea malo, es que no funciona, no funciona. Porque Dios tiene un plan absoluto para nuestras vidas, y si seguimos aferrándonos a nuestra manera, son problemas continuamente. Y eso le pasó a Saúl. Él tenía ese deseo que su hijo Jonatán fuera el próximo rey, pero se había dado cuenta que Dios había escogido a David, por eso quería matar a David, lo intentó lancear 2 veces, lo persiguió por las montañas, las cuevas, no podía matarlo. ¿Por qué? Porque es verdad, Dios había escogido a David. ¿Cómo iba a poder matarlo Saúl? ¿Qué Saúl podía vencer a Dios? Imposible, ¿verdad? Por eso a veces, haciendo nuestros planes, nuestros deseos, nos encontramos peleando con Dios sin darnos cuenta, haciendo las cosas a nuestra manera. Y no solo eso, también este Saúl, él tenía su propio éxito. Pensaba que no solo era rey, que tenía o podía atribuirse esa posición de sacerdote. Por eso, cuando estaba esperando al profeta Samuel, como tardó un poco en ir, pues se puso a hacer esa función de sacerdote. ¿Por qué? Porque él pensaba que era la estrella, ¿verdad? Quería ser famoso, la apariencia. Eso le trajo graves prejuicios, muchos problemas. Y realmente, aunque seamos hijos de Dios, que es una grandísima bendición, si estamos viviendo a nuestra manera, con nuestros deseos, buscando nada más nuestra propia gloria, no funciona. Pero en cambio David era muy distinto. Él no era un gran rey. En ese momento él era apenas un pastorcillo. Pero él no se aferraba a las cosas incorrectas como Saúl. Él se aferró desde el principio a las cosas correctas.
Y eso es, ahí está el punto. Como hijos de Dios, si seguimos aferrándonos a nuestro pensamiento, a nuestros propios deseos, buscando nuestra fama, nuestro éxito, no funciona. Tenemos que salir de ahí. Contra más nos esforcemos en esas cosas, más problemas tendremos. Al final, Saúl llegó a estar endemoniado. Y eso trajo problemas a su descendencia y también a toda la nación de Israel. Pero en cambio, este David, aunque era joven, era apenas un pastorcillo, él se aferraba a ese evangelio precioso de solo Cristo, que había recibido por gracia de Dios a través de su padre Isaí. Y ciertamente, aunque hay muchos problemas en este mundo, aunque hay muchas dificultades, Dios, por su gracia desde el principio, nos da una única respuesta. ¿Por qué? Porque esa respuesta es suficiente, es completa, realmente funciona, es Jesús el Cristo, y Él vino a salvarnos de ese problema espiritual que nadie más nos puede salvar. Por eso Jesús, para ser nuestro Salvador en la cruz, cumplió esa profesión de Cristo. Allí como Cristo derrotó a Satanás, quebrantó los desastres, la maldición, cambió eternamente nuestro destino. Y esto es lo que se aferró David. Y cada día nosotros, como hijos de Dios, lo principal, lo más importante, el comienzo que tenemos que tener está ahí. Aferrarse a Jesús el Cristo. Ese es el correcto evangelio. A través de él, Dios por su gracia ya nos ha dado todo. A través de Cristo somos hijos de Dios. Y Él no nos ha dejado solos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso David, aunque era joven, apenas un joven, él se aferraba a lo correcto. Y el evangelio de Jesús el Cristo, dentro de Cristo, Dios por su gracia, nos ha dado absolutamente todo. Tenemos que estar completos, que sea suficiente para nosotros. En Él tenemos esa vida y vida en abundancia. Y realmente David no solo se aferraba a este evangelio correcto, él disfrutaba de todas las cosas a través de la oración. Y esa es la manera de Dios. Salmo 5.3 que escribió David, de mañana. ¿Qué hacía de mañana David? Él, lo primero que hacía al abrir sus ojos era alabar a Dios, darle gracias, orar, presentar ese día delante del Señor. Salmo 17.3, antes de dormir David, ahí está diciendo que lo último que hacía, antes de cerrar sus ojos, también era lo mismo, alabar al Señor, glorificar a Dios, darle gracias por el cuidado, por las respuestas que le había dado a lo largo del día. Y durante el día, ¿qué hacía David? Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Durante todo el día, él disfrutaba que Dios vivo estaba con David. Por eso realmente era su porción. Él disfrutaba de estar establecido en el trono celestial. Y no es solo orar. A veces como oramos, oraciones sin darnos cuenta, centrados en nosotros, ¿no? Dame, dame. No es que sea malo, pero no funciona. La oración es otra cosa. Y cuando oramos, cuando viene algo gordo, ¿verdad? Cuando viene una situación gorda, ahí empezamos a orar. Pero no era así David. David estaba orando constantemente. Él oraba 24 horas. En todo momento estaba orando. Por eso es muy importante que estemos totalmente cumpliendo el plan de Dios. Hay que estar orando 24 horas, disfrutando del trono de Dios, con esa fuerza espiritual. Tenemos que estar transmitiendo a través de la oración, bendiciendo nuestras familias, el lugar donde trabajamos, con las personas que nos encontramos. De esa manera, ciertamente, vamos a poder establecernos en el trono celestial. Por eso en 1 Samuel 16:23 dice la palabra que llegó ese día, ese horario, cuando Samuel, guiado por Dios, lo ungió. Y desde ese día en adelante el Espíritu de Dios
vino sobre David. Él disfrutaba de esa plenitud del Espíritu Santo. Y eso es estar establecido en el trono. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Por eso, que no estemos desanimados, que no nos sintamos mal si no funcionan las cosas. Tenemos que finalizar, dejar de aferrarnos a nosotros. Y tiene que ser un nuevo comienzo, aferrándonos a las cosas de Dios, centrándonos en Dios, tomando el pacto de Cristo y restaurando esa oración para poder establecernos en el trono celestial. ¿Cómo fue el comienzo para David? Él, cuando era apenas un niño, él era pastor de ovejas. Y ciertamente, Dios que es soberano, Él nos ha dado el lugar donde estamos trabajando o estudiando. A veces no nos gusta, pensamos que es algo malo o no es suficiente, o a lo mejor pensamos que otros tienen un sitio mejor. Eso es un engaño. ¿Por qué? Dios es soberano y Él es nuestro Padre. Por eso el lugar donde nos ha puesto es el mejor sitio para nosotros. Si yo no tengo fuerza espiritual, pues lo veo distinto, ¿verdad? Digo, ¡ay, qué sitio! Me molesta este trabajo y los compañeros o el jefe no lo aguanto, ¿verdad? Somos así. Pero si empezamos a restaurar, como David, la oración, si nos damos cuenta quién somos, que somos hijos de Dios, vamos a poder ver todo distinto, con ese poder espiritual. Diremos, no, este sitio es el sitio que Dios me ha dado. Aquí Dios tiene un plan, tiene un propósito para mi vida. Por eso David podía verlo así. ¿Y qué es lo que hacía allí? Allí, por supuesto, cuidaba sus ovejas, pero primeramente él tomaba su arpa y empezaba a alabar a Dios. Oraba, meditaba la palabra. Él tenía ese comienzo, y es el comienzo que tenemos que tener cada día. Tenemos que estar recibiendo la fuerza, el poder, tomando la palabra, que siempre se cumple orando con la palabra, y con esa fuerza trabajar en el lugar donde estamos. Ese es el mejor sitio para nosotros, porque primeramente nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Bueno, sí, yo soy marido y soy padre y trabajo en este sitio. Sí, eso es verdad, pero primero, usted es hijo de Dios. Esa es la primera identidad, la identidad eterna que tenemos. Y si yo no tengo bien grabada esa identidad, pues Satanás me engaña como una marioneta, hermano. Me estoy quejando de todo. Si yo soy hijo de Dios, este lugar es el mejor sitio. Dios me ha guiado aquí. Por eso, tomando esa fuerza espiritual, voy a poder hacer mi trabajo para Dios, lo mejor posible. Y eso hacía David. Él, sus hermanos se burlaban de él. Él es un pastor, pero él no. Él sabía que Dios lo estaba preparando. Por eso allí alababa al Señor y con esa fuerza no perdió ni una oveja. Para poder defender a esas ovejas de los leones, de los osos, David se preparó con su talento. ¿Cuál era su talento? Él sabía tirar muy bien la onda. No era fácil tirar la onda, pero se especializó, descubrió el talento y se especializó. Y nosotros, si no tenemos fuerza espiritual, no vamos a descubrir el talento, ni vamos a tener fuerza para especializarnos. Pero David, él en ese tiempo, ya Dios le había dicho a través de Samuel que iba a ser el próximo rey. Por eso realmente sabía que era una enseñanza. Imagínense que David no hubiera podido guardar bien a sus ovejas. Cuando hubiera sido rey, ¿cómo hubiera podido guardar bien a su pueblo? No hubiera podido, ¿verdad? Por eso Dios es perfecto. Él tenía ese tiempo en el que era pastor para David, era el tiempo más importante. Y el tiempo que estamos viviendo, el lugar donde estamos, es el lugar más importante, el mejor sitio, porque Dios nos ha guiado ahí. Es el sitio para restaurar la oración, la palabra, descubrir el talento y estar especializándose. Me acuerdo de un hermano que no tenía fuerza espiritual. Y él, la verdad, estaba en un país, se quería ir a otro país, no le funcionaba. Pero en ese momento, él pues empezó a orar, recibió la palabra, y él pudo a través de la oración descubrir cuál era el talento que tenía. ¿Cuál era? Él sabía cocinar muy bien. Por eso, cocinando muy bien, ¿qué es lo que hizo? Él empezó a tener una especialidad.
y empezó a vender comida por la calle, como lo hacía muy bien, Dios le dio un local. Y ahí abrió un pequeño restaurante, por supuesto siempre con un corazón para, a través de ese negocio, glorificar a Dios. Él predica a muchas personas. De la misma manera, Dios quiere obrar con nuestras vidas. Por eso, el comienzo que tenemos que tener, en vez de estar esforzándonos, primero como David, tenemos que estar yendo delante de Dios para disfrutar ese poder establecernos en el trono celestial. La palabra dice, en tu luz veremos la luz. Si yo empiezo a acercarme a Dios, a restaurar ese poder espiritual en mi vida, Dios me va a guiar. Como a David va a mostrar el talento, me voy a especializar. Y luego viene otra etapa, ¿verdad? ¿Qué etapa vino para David? Allí, de repente, se levantó una gran crisis, una crisis a nivel nacional. ¿Cuál era? Los filisteos estaban atacando. Y había un gigante, Goliat, que estaba atemorizando a los filisteos. No había ni uno del pueblo de Israel que tuviera valor de enfrentarlo. Dice la palabra que el papá de David, Isaí, envió a su hijo para tener noticias de sus hermanos y para darles comida y regalos. Pero no es eso. Dios movió el corazón de Isaí. Dios envió allí a David. ¿Por qué? Porque de todo el pueblo de Israel era el único que tenía ese estado espiritual, que tenía ese poder espiritual para enfrentarse a Goliat. Por eso, cuando David dio esa crisis, donde todos estaban temblando, David, ¿qué es lo que dio? Una oportunidad. Con ese estado espiritual, las crisis, vamos a ver, que es una oportunidad. Y así fue la oportunidad de poder glorificar a Dios, de proclamar que Jesús es el Cristo, en su nombre, ese Goliat fue totalmente derribado por Dios a través de David. Todo el pueblo de Israel restauró la fe en Jesucristo. Todos los filisteos fueron totalmente expulsados. Todas las naciones de alrededor glorificaron a Dios. Se dieron cuenta que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Por eso, eso es lo que vamos a experimentar si estamos como David teniendo ese comienzo. Hay que estar restaurando el poder espiritual, cambiando nuestro estado espiritual para poder estar establecidos en el trono. Dios está en su trono con los ejércitos celestiales. Es nuestro respaldo. Por eso si empezamos a restaurar nuestra parte espiritual, ya vamos a ver todo distinto. No solo las crisis, sino también los conflictos. Y tenemos conflictos cada día, ¿verdad? Con personas, con gente, quizás sin haber hecho nada. Eso pensamos. Pero tenemos conflictos. Y ahí tenía también un conflicto David. Era perseguido por Saúl. Lo perseguía el rey con su ejército por las montañas, las cuevas. Pero ese conflicto, realmente, si tenemos ese estado espiritual, va a ser un tiempo para renovarnos, para entrenarnos espiritualmente. En ese tiempo fue cuando David declaró: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también escribió, versículo 4 del Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él pudo experimentar cómo en ese momento, que era un tiempo, un valle de sombra de muerte, ¿por qué? Porque él pensaba, le podían matar en cualquier momento. Pero él no tenía mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque era muy listo? ¿Porque peleaba muy bien? No, porque tú estarás conmigo. Y Dios está con nosotros. Él sabía en ese tiempo que ya iba a ser rey. Si Dios le dice que iba a ser rey, ¿cómo le iban a matar? No puede ser, ¿verdad? Por eso, con ese estado espiritual, donde podemos incluso ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, no somos engañados ni por las crisis, ni por los conflictos, ni tampoco por los problemas. Porque como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dicen Romanos 8:28. Lo que pensamos que son problemas son realmente respuestas que Dios nos está dando. Dios está dando respuestas. Por eso, cuando David estaba allí con todo su pueblo en Siglag, dice que regresaron de hacer una campaña y los amalecitas habían llevado a sus familias, les habían robado todo.
Era un problema, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció en Dios, se puso el efod, buscó a Dios, oró, recibió la dirección de Dios. Dios le dijo, persíguelos, que los vas a alcanzar. Y eso que parecía un problema, realmente pudieron encontrar los amalecitas, pudieron vencerles, pudieron restaurar sus bienes, su familia. No solo eso, se enriquecieron. Lo que parecía un problema fue al final una gran respuesta. Si nuestro estado espiritual, si estamos establecidos en el trono de Dios, ciertamente los problemas que pensemos que son problemas, no es así. Son respuestas que Dios nos da para glorificarle, para proclamar el nombre de Cristo, porque somos hijos de Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también, no solo eso, veremos cómo también llegó a ser rey. ¿Y qué pasó? Como rey, ahí llegó ciertamente y pudo ensanchar el territorio. Pudo predicar que Jesús es el Cristo y también como rey pudo salvar a todas las personas, levantó la sanidad. Él salvó a Mefiboset, que era el último hijo de Saúl, y también incluso él pudo preparar todo para el templo. ¿Qué significa eso? La iglesia, para salvar a los remanentes. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar en este día saliendo de todo desánimo, saliendo de todo engaño. El problema es que me aferro a cosas incorrectas, sigo en mi yo, buscando mi deseo, mi voluntad. Hay que salir de ahí. Eso no funciona. Ya somos hijos de Dios. Tenemos que estar gozando de ese poder de lo alto, que Dios está con nosotros, aferrándonos solo al pacto eterno de Jesús el Cristo, restaurando esa oración que disfruta del trono celestial y con ese poder levantarnos como testigos. Y tenemos que empezar a orar y encontrar esos discípulos que Dios tiene preparados, dar sanidad a todas las personas y traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ella.